Hola, y nos encontramos una vez más dans le cours de francés. Y hoy vamos a conocer una nueva unidad que se titula Vivienda, Entorno y Ciudad. Dentro de esta unidad vamos a ver un nuevo tema que se titula l'interdiction, que significa la prohibición. Observa la imagen. Este tema es con el objetivo de conocer vocabulario y expresiones que se utilizan para hacer prohibiciones. En las carreteras, en los parques, en las ciudades y también en las escuelas hay señales para informar sobre una regulación, para explicar qué hacer y no hacer, o para advertir sobre los peligros. Tomaremos el ejemplo de un parque. Hay dos tipos de señales. Una muestra imágenes tachadas. Nos cuenta sobre actividades prohibidas que no podemos hacer. Por ejemplo, una foto con un perro tachado significa no debes visitar el parque con mascota. Observa la pequeña imagen a tu izquierda. El otro tipo indica nuestras obligaciones. Por ejemplo, es común encontrar un letrero que diga debemos proteger la naturaleza. Observa la imagen también. Y ahora vamos a conocer las expresiones más utilizadas para expresar la prohibición, o sea, l'interdiction. Y estas expresiones son, por ejemplo, vamos a tomar lo de prohibido fumar en la estación. Défense de fumer dans la station. Ahora vamos a ver las diferentes expresiones de esta misma. Tenemos il est défendu de fumer dans la station. Il est interdit de fumer dans la station. Interdiction de fumer dans la station. Il n'est pas permis de fumer dans la station. Il ne faut pas fumer dans la station. O sea, esas son las grandes variedades. Si tomamos ese ejemplo, las diversas expresiones que podemos encontrar. Ahora vamos a conocer cómo formamos estas expresiones. Tenemos la primera expresión, il ne faut pas, más el verbo en infinitivo. O sea, el verbo es quien se va a referir a la prohibición. Il est interdit de, más el verbo en infinitivo. Otra expresión es il est défendu, más un verbo en infinitivo. Interdiction de, más verbo en infinitivo. Défense de, más verbo en definitivo. Ahora vamos a repasar las expresiones que vimos anteriormente. Il ne faut pas, por ejemplo, fumer. Il ne faut pas más fumer, que es el verbo en infinitivo y es el que da la prohibición. O sea, ¿prohibido de qué? Fumer. Il est interdit de fumer dans la station. Il est défendu, tenemos más, fumer dans la station. Interdiction de fumer dans la station. Défense de fumer dans la station. O sea, tenemos una diversa variedad de expresiones para realizar o para hacer la prohibición en francés. Solamente tenemos que agregarle después de la expresión un verbo en infinitivo. Y ahí tenemos la expresión o la prohibición. Continuamos. Ejemplos de prohibiciones. Observa bien la imagen. Il ne faut pas brûler les arbres. No se deben quemar los árboles.
Il est défendu de jeter des ordures dans la rue. Está prohibido tirar basuras en la calle. Tenemos la expresión está en color rojo, il est défendu de. Y el verbo lo tenemos en color azul para que puedas identificar la expresión y cómo la formamos. Il est défendu de jeter des ordures dans la rue. Il est interdit de fumer a moins de 9 mètres dans l'entrée. Está prohibido fumar a menos de 9 metros de la puerta de entrada. Il est interdit de, tenemos la expresión, fumer, tenemos el verbo principal, a moins de 9 mètres dans la porte d'entrée. Ahí tenemos el complemento de esa oración o de esa expresión. Interdiction de estacionar sur les trottoirs. Prohibición de estacionar en las aceras. Ahí acabamos de ver un sinnúmero de ejemplos utilizando las diferentes expresiones para realizar prohibiciones. À bientôt, mes chéris. Merci beaucoup.